sé a ti, pero sinceramente a mí me ha consternado sobremanera el conflicto bélico que se está llevando a cabo en Ucrania, esta guerra que ha emprendido Putin en contra de Ucrania, en verdad que ya está causando estragos y no puedo dejar de pensar en todas las personas inocentes que de pronto su vida ha cambiado para siempre de una forma que no estaba prevista, que no tendría por qué ser. Desde antes de que se iniciara el conflicto, desde antes del primer ataque, ya veía yo con gran dolor en mi corazón en la televisión, veía imágenes de una señora de más de 70 años a quien le estaban enseñando a disparar con un rifle para que se pudiera defender si llegara el momento de que llegaran los soldados a atacar cerca de su casa. Imagínate una señora de 70 años con un rifle, sin experiencia en el manejo de las armas, aún con el rifle y aún con que le hayan enseñado qué puede hacer ante el ataque de soldados experimentados, entrenados. Y sin embargo, en la necesidad de defender lo que es suyo, lo que es propio, no solamente sus propios bienes, sino en el afán por defender la vida de las personas que aman, sus hijos, sus nietos, señoras de 70 años sintiendo que tienen que aprender a disparar un rifle. Veía ya con el conflicto en marcha. Ayer precisamente veía también en las noticias un señor de 80 años enrolándose en el ejército, a los 80 años, enrolándose en el ejército para poder defender a sus nietos. El amor de un abuelo que llega a ese extremo, cuando nada de esto tendría por qué ser. Yo que perdí mi casa el año pasado por un accidente y que como jefe de familia sé lo angustiante que resulta de pronto no tener techo y la incertidumbre de no saber cuándo volveré a tenerlo, pero que a fin de cuentas, aunque en ese momento se me vino el mundo encima, pues qué fácil tener a quien recurrir, tener amigos que me ofrecieron su casa de inmediato, tener hoteles donde hospedarnos, pero las personas que han huido sin saber cuándo volverán a sus hogares, sin saber si podrán volver a sus hogares. Ver a las familias cómo van con niños pequeños huyendo, unos refugiándose en los túneles del metro, otros refugiados en búnkeres y en sótanos, y muchos más saliendo del país. Y los que en los bombardeos han perdido sus casas, sus departamentos, sus viviendas y que no tienen a dónde ir. En verdad los entiendo y lo mío parece una cosa de risa comparado con esa situación. Ciertamente que para muchos el conflicto puede parecer algo allá muy lejano, que a fin de cuentas involucra a personas que ni siquiera conocemos, pero depende realmente de dónde vives, la manera de ver las cosas. Donde yo vivo, pues es una ciudad, siendo un centro de tecnología, es una ciudad muy cosmopolita. Y aquí entre los vecinos y entre los compañeros de trabajo y entre los compañeros de escuela, de varias personas, hay personas que son de Ucrania y hay personas que son de Rusia. Y se empieza a vivir también una situación un poco de tensión, porque la irritación ante una guerra injusta, encabezada a fin de cuentas por Putin, pero él enarbolando la bandera rusa, hace que la reacción instantánea sea como de enojo hacia Rusia, cuando no es Rusia quien está atacando, es Putin. Y claro, hay muchos que están a favor de la medida de Putin, de su ataque, hay muchísimos rusos que no, y esa reacción instantánea de enojo, pues imagínate en un lugar en el que conviven en las escuelas, en los centros de trabajo o en las calles, personas que vienen de Ucrania, que tienen familia viviendo en Ucrania, personas que vienen de Rusia, que tienen familia en Rusia, y que de pronto se hace un ambiente de tensión. Ayer veía en un grupo en el que estoy de vecinos del suburbio en el que vivo, una señora que decía: soy de Rusia y quiero que sepan que igual que yo, millones de rusos estamos en desacuerdo con la guerra,
pero también les pido que tengan prudencia con los niños, porque mis hijos son rusos. Y la forma como ustedes comuniquen esto a sus hijos, de ahí puede depender la forma como ellos traten a nuestros hijos, que nada tienen que ver, que son ajenos a este problema, pero que a fin de cuentas los involucra. Y sí es cierto, imagínate eso, que de repente un niño escucha en su casa que alguien habla con desagrado, con enfado de Rusia en general y los culpa. Y luego en la escuela, pues se desquitan con sus compañeros que vienen de allá. Y se empiezan a hacer guerritas aquí locales absurdas. Es realmente una situación complicada, dolorosa, preocupante por muchas razones. Y es un hecho que nosotros como hijos de Dios no podemos abstraernos al punto de pensar que esto no nos incumbe. Sí que nos incumbe. Es por lo que el Papa Francisco mismo nos ha pedido que mañana, miércoles de ceniza, hagamos una seria jornada tanto de oración como de ayuno, y ha invitado el Papa a propios y extraños. El Papa ha invitado no solamente a los católicos a unirse a esto, sino también a toda aquella persona de buena voluntad que quiera unirse a nosotros en este ejercicio de ayuno y de oración, que a fin de cuentas inicia la Cuaresma con el miércoles de ceniza, inicia un tiempo de intensificar nuestra oración, es un día de ayuno. Fíjate, esos mensajes absurdos que andan compartiendo en las redes sociales, la gente que no entiende y que no conoce al Papa Francisco, que dicen que el Papa ha pedido que este año, en lugar de ayunar en Cuaresma, mejor hagamos tales y tales y tales prácticas que a fin de cuentas son prácticas de buena educación y buenas maneras. Por favor, el tiempo de Cuaresma se caracteriza por 3 pilares fundamentales: la intensificación en nuestra oración, el dar limosnas y, además, el ayuno, precisamente para que crezcamos como hijos de Dios. Intensificar nuestra oración nos ayuda a crecer en nuestro acercamiento a Dios. Dar limosna nos ayuda a ser más generosos, y el ayuno nos ayuda a aprender a negarnos a nosotros mismos. Como el Papa va de un plumazo a pedir que no cumplamos con un pilar de nuestra práctica cuaresmal para cambiarla por costumbres de buena educación y buenas maneras. Sonríele a la gente en lugar de ayunar, por favor. No, el Papa Francisco realmente nos pide: vamos a ayunar, vamos a intensificar la práctica del ayuno y de la oración este miércoles de ceniza, ofreciéndole todo esto a Dios por la paz allá en Ucrania, por la paz del mundo. Y fíjate cómo se suma también otro aspecto aquí, que es el tercer aspecto de la Cuaresma, que es el dar limosnas precisamente. El ser generoso, el compartir, el quitarme para dar. Es el propósito, y cuando vinculas todo, ayuno, dejo de comer, entonces lo que dejo de comer lo comparto con alguien más. Lo que no voy a gastar en comida se lo doy a alguien que no tiene para que coma. O mi comida que me iba a comer, me la dejo de comer para dársela a alguien que no tiene que comer. ¿Y de qué manera se vincula esto precisamente con esta situación de Ucrania? Bueno, es que sí, vamos a pedir mañana con todo nuestro corazón y vamos a ayunar con todo nuestro corazón por la paz en Ucrania. Pero soy un convencido de esto porque así es, y lo he dicho muchas veces en todos mis programas. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Entonces, que Dios bendiga a sus hijos que están en Ucrania a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. Es importante orar, es necesario orar, y lo vamos a hacer con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero Dios no puede ayudar a nuestros hermanos en Ucrania enviándoles ángeles del cielo para ayudarlos a escapar, para ayudarlos a tener techo, para ayudarlos a tener que comer, para ayudarlos a tener que vestir, para ayudarlos a conseguir medicamentos, servicio médico. Imagínate con la pandemia y toda la gente ahí metida en los túneles de los metros y todo, cuando la prioridad es sobrevivir y expuestos a seguirse contagiando. Si no es de una cosa, han de morir de otra. No es posible. Entonces, que Dios bendiga a sus hijos en Ucrania a través de nosotros. Yo he estado investigando maneras de poder enviar ayuda y he encontrado, creo que 2 opciones realmente muy buenas son, a fin de cuentas, las que ofrece la Iglesia Católica. Claro, puedes donar a través de la Cruz Roja Internacional, a través de diferentes instituciones, organizaciones. He encontrado una buena cantidad, por ejemplo, de lugares donde puedes donar, pero para donarle al ejército. Yo personalmente no quisiera donarle al ejército de Ucrania, pero sí quiero compartir algo con esas familias que no tienen techo, que andan con
una maletita con 2 mudas de ropa para ellos y para sus hijos, que están tratando de llegar a un lugar seguro. Y que una vez que lleguen al lugar seguro, imagínate los que están saliendo, los que están llegando, por ejemplo, a Polonia, se están montando albergues, pero también ahí se va a necesitar alimentos, se va a necesitar ropa, se van a necesitar medicamentos, se va a necesitar agua, en determinado momento libros, juguetes para los niños. Es posible ayudar y es posible que Dios bendiga a todos ellos a través de nosotros. Entonces, estas instituciones son Caritas Internationalis, por supuesto, y también la agencia Catholic Relief Services. Ambos tienen fondos concretos para ayudar a las familias en Ucrania, no a los ejércitos, a las familias en Ucrania y a los que están saliendo ya de Ucrania. En la descripción de este video, lo estés viendo en Facebook Watch o lo estés viendo en YouTube o estés escuchando el podcast, en la descripción del audio o del video, te dejo los enlaces al Fondo de Ayuda para Ucrania de Catholic Relief Services y también del mismo Fondo de Ayuda de Caritas Internationalis. Puedes donar la cantidad que tú quieras. Todo suma, en verdad todo ayuda, por mínimo que sea. De muchos poquitos se hace mucho. Ayudemos. Fíjate, estos niños ya les cambió la vida para siempre. Niños que tendrían que crecer en paz, con una mente sana, con una mente tranquila, y que a su corta edad están viendo lo que están viendo, están huyendo con el temor, viendo las ciudades como quedan devastadas. ¿Qué se está sembrando en el corazón de todos esos niños? ¿Y en qué se va a traducir? ¿Y qué frutos va a dar lo que se está sembrando en el corazón de estos niños cuando estos niños sean adultos? En verdad, no es posible. No es justo. Te invito a que ayudemos y así, en este tiempo de Cuaresma, recemos por la paz. Recemos por todas esas familias, recemos también por los soldados, tanto por los que defienden como por los que agreden. Pidamos también por Putin, que el Espíritu Santo toque su corazón, lo mismo que de todos aquellos que sean partidarios de él. Pidamos por la paz del mundo. Ese es uno de los pilares de la Cuaresma. El otro pilar de la Cuaresma, ayunemos. Ofrezcámosle a Dios nuestro ayuno pensando que si nos da hambre, ofrezcamos nuestra hambre por los que se les está acabando la comida y que no tienen que comer ya 2 noches, 3 noches quizás, ni para ellos ni para su familia. Ofrezcamos nuestro ayuno para que ellos tengan que comer y demos nuestra limosna, demos nuestro apoyo a través de estos fondos o de los que tú prefieras. Yo te recomiendo estos 2. Apoyemos. Ahí cumplimos con los 3 pilares de la Cuaresma y nos hacemos partícipes para bien de un conflicto que, aunque se vea muy lejano, muy distante, muy ajeno a nosotros, la realidad es que como hijos de Dios, bien podemos involucrarnos para hacer el bien. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.